Línea de emergencia, el celular de Dios, Jeremías 33:3. Podemos ver en noticias los hospitales y las clínicas en otros países cómo han colapsado, y cuanto más las líneas de emergencias, algunas llamadas realmente confirmando los síntomas del COVID-19, otras llamadas simplemente presentando algunas inquietudes de otras enfermedades. Algunas personas se quejan de que nadie los atiende en línea. Vemos videos de personas en la puerta de las clínicas y los hospitales gritando auxilio. Escuchamos las predicaciones que nos animan a orar y a clamar. En Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé. Esa es una promesa que Dios hace de que la línea espiritual siempre estará dispuesta para la persona que está atenta a orar, está atenta a clamar a Dios. El problema es que muchas veces escuchamos esa palabra clamar, pero ¿sabemos clamar? Hoy vamos a ver 4 cosas que son necesarias en el clamor cuando nosotros clamemos. La promesa no dice ora a mí y yo te responderé, sino dice clama a mí y yo te responderé. Y la palabra clamor es una voz de socorro, es una voz fuerte, es una voz de auxilio, es una voz de desesperación que se hace. Y dice la palabra de Dios que una voz así, un corazón contrito y humillado, Él no puede resistir. Por eso Él lo declara allí en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Vamos a ver 4 cosas, vamos a aprender 4 cosas necesarias en un verdadero clamor. Y la primera de ellas es que cuando nos disponemos a clamar, lo primero que debemos hacer es identificar nuestro pecado y arrepentirnos. Es necesario, cuando nos levantamos en clamor, los grandes hombres de Dios en la Biblia, en el momento en que se acercaron a Dios clamando, primero hicieron una confesión y un reconocimiento de sus pecados. Hubo un rey de Israel muy conocido, y fue el rey David, el cual cometió pecado de adulterio con Betsabé. Y una vez es denunciado por el profeta Natán porque él mantenía su pecado escondido. Él levanta un clamor. Y es un clamor que queda referenciado en la Biblia en el Salmo 51 como un ejemplo para nosotros poder ver de qué manera un corazón o el corazón del ser humano puede reconocer su pecado y demostrar que se ha dolido de hacer algo que no agrada a Dios, que quiere restaurar su relación con Dios, que se quiere apartar de su maldad y de su pecado. Vamos a mirar entonces en el Salmo 51 cómo en el momento en que David clama, él identifica su pecado y se arrepiente. Y dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea que David en ese momento está reconociendo que él por sí mismo no se puede limpiar de su pecado, que él por sí mismo no puede salir de esa condición de pecador. Él se sentía sucio, él se sentía indigno, y por eso en su clamor él dice: lávame más y más de mi maldad. Cuando él está haciendo referencia a lavar y a limpiar, hace referencia no solamente a cuando lavamos algo con agua, sino hace referencia a cuando lo exprimimos, cuando lo golpeamos para sacar todo el mugre que tenga la prenda, la ropa. Lo mismo está haciendo David, diciéndole al Señor, rogándole, clamando que tenga misericordia, que lo lave más y más de su maldad y lo limpie de su pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Me gusta que cuando una persona está verdaderamente arrepentida, según la Biblia, no coloca excusas.
Él no empieza a decir la mujer tuvo la culpa. Él no empieza a culpar a otras personas de su responsabilidad por haber pecado. Él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es una manera en que él está declarando que desde que él tiene uso de razón, desde que él se acuerda desde su niñez, su corazón está diciendo: David, reconozco que mi naturaleza pecaminosa, que mi corazón siempre se inclinó a hacer lo que no te agrada a ti. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Está haciendo mención a una de las leyes descritas en Números capítulo 19, donde se hacía un ritual de purificación, y dentro de ese ritual de purificación había hisopo, una hierba que se utilizaba. Dios le había mostrado en las leyes a Moisés de qué manera iba a hacer este ritual de purificación, y en ese momento David dice: si es necesario, Señor, purifícame con hisopo, quiero ser limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Lo dice la palabra: mientras callé, se envejecieron mis huesos, se secaron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Porque eso trae el pecado. El pecado roba la paz. El pecado rompe la buena relación que tenemos con Dios. El versículo 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Recordemos cómo David fue testigo que una vez que el rey Saúl se fue de él el Espíritu de Dios, vinieron espíritus inmundos y lo atormentaron. Entonces, en este momento David dice: por favor, yo sé que he pecado, pero no quiero ser invadido por espíritus inmundos. No quiero que mi postrer estado sea peor que el primero, sino quiero que a través de tu Espíritu Santo tú me perdones, me limpies y me levantes. David, en su corazón y en su oración, estaba mostrando que él se quería restaurar. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ese es un ingrediente del clamor, una promesa. Ahí él está diciendo: Señor, restáurame y me convertiré en una persona que va a anunciar tu palabra, y haré a través del Espíritu Santo que los transgresores se vuelvan a ti. Así como hoy yo me estoy volviendo a ti, yo quiero ser un instrumento tuyo para hacer que otros se vuelvan a ti. Ese es una de las cosas que necesitamos de primeras cuando clamamos: identificar el pecado y arrepentirnos. En segundo lugar, para clamar con poder es necesario identificar y pedir perdón por los pecados generacionales. Empecé reconociendo mi pecado, y estos son tiempos de clamar. Ahora llegó el momento de identificar los pecados generacionales o los pecados familiares. Lo que quiere decir es todos los hábitos de pecado que puedo ver o discernir en el entorno familiar, ya sea por el lado de mi papá, ya sea por el lado de mi mamá. Es importante en el clamor pedir perdón por los pecados generacionales. Vamos a ver Nehemías capítulo 9 versículo 1, que dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí.
Ellos sabían que se habían apartado de Dios, que habían abandonado la ley, y en este momento están reconociendo su necesidad de volverse a Dios. Y lo hacen en ayuno, con cilicio y tierra, que era como el luto que ellos culturalmente hacían cuando moría una de las personas más amadas por ellos. Era un luto por la muerte espiritual. Y de esta manera ellos clamaron a Dios, y el versículo 2 dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Vimos en el Salmo 51 el deseo de David de abandonar el pecado. Ya en Nehemías capítulo 9 vemos cómo dice que ellos ya se habían apartado, habían hecho un distanciamiento social con las naciones extranjeras que hacían cosas que deshonraban a Dios. Por eso ahora entran en un acto de purificación, en un acto de clamor, en un acto de limpieza, donde confiesan no solamente sus pecados como lo hizo David, sino también los pecados de sus padres. Es identificar en nuestro clamor los pecados familiares o generacionales. Usted puede tomar una hoja y ahí empezar a escribir, identificar, ore. No es difícil de identificar. Es mirar en el entorno familiar qué cosas han predominado, no en su vida. David lo hizo en su vida. Ahora en Nehemías estamos hablando el entorno familiar, porque la palabra dice que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero también dice que Él hace misericordia a millares. Y cuando dice que Él hace misericordia a millares, es que a través del poder de la sangre de Cristo, a través de la obra redentora de Jesús, somos libres de toda atadura o toda maldición generacional. Pero es necesario reconocerla, es necesario identificarla, es necesario confesarla y pedir perdón. Les voy a ayudar viendo algunos ejemplos de ataduras o de hábitos que predominan en familias, de los cuales debemos identificar y también pedirle perdón a Dios. Uno de ellos es familias donde ha predominado el abuso psicológico, el abuso emocional, el abuso sexual y la violencia. Hay otras familias donde ha predominado las adicciones como el alcohol o a las drogas, a la pornografía. Vemos también familias donde ha predominado la inmoralidad sexual, fornicación, unión libre, adulterio, aborto, infidelidad, impureza sexual e inmundicia. Hemos visto familias también donde ha predominado la separación y también los hijos ilegítimos o hijos fuera del matrimonio. Estamos viendo aquí no solamente el pecado personal, estamos hablando de los tíos, de los primos, de los abuelos, de los nietos. Estamos hablando del entorno familiar. En el clamor es necesario identificar estos pecados que han traído ataduras sobre toda la familia. En otras familias ha predominado la brujería, espíritus de opresión, personas que ven y sienten cosas, y todo esto aumenta la ruina. Entonces también la ruina, la escasez, que las personas trabajan y no les pagan, que hay inestabilidad en todos los aspectos de su vida. Todos esos son ataduras por ocultismo y brujería. Hay familias donde han predominado enfermedades hereditarias, el cáncer, la diabetes, problemas en el corazón, todas estas cosas que cuando usted va al médico, los mismos médicos reconocen que hay enfermedades que se pueden heredar. Aquí las podemos encontrar en la Biblia como una herencia que viene también posiblemente como maldición o atadura generacional. Vemos familias donde también ha predominado los problemas de baja autoestima, la ansiedad, la depresión, las ganas de no vivir, el resentimiento
resentimiento, el rechazo, y también hemos visto división familiar, peleas entre hermanos, peleas con los padres que no se pueden ver con la mamá o no se pueden ver con el papá o con alguno de los hermanos. Esas cosas fueron las cosas que en el tiempo de Nehemías se trató de identificar qué problemas hay en medio del pueblo, qué pecados fueron los pecados de nuestros padres, como la hechicería y el fetichismo, la idolatría. Miremos, por ejemplo, cómo en estos días ha habido inquietud por unos videos que se están dando de que si una persona encuentra un pelo en la Biblia, entonces que la cocine en un vaso con agua y se la tome y que con eso va a ser libre del COVID-19 o a impedir que la persona se contagie. Eso es fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? Atribuir poderes a figuras o elementos. Eso lo que hace es que las personas quiten la fe en Dios. Eso, en estos tiempos donde Dios está llamando a toda la humanidad a volverse a Él, eso es lo que el enemigo quiere hacer, que las personas se distraigan y que acudan a lo que no deben acudir, y todo eso trae ataduras y maldiciones en las vidas de las personas. Por eso las personas empiezan a sentir un desgano por buscar de Dios, rechazan la verdad de la palabra. También hay hábitos en algunas familias de orgullo y de rebeldía, o también vemos espíritus de muerte, y se pueden identificar porque en esa familia las personas han muerto, varias de esas personas han muerto por tragedias o por accidentes. Por esa razón, en el clamor es necesario identificar y pedir perdón por los pecados generacionales o familiares. Es importante saber clamar. Es importante saber limpiar nuestra vida espiritual, saber limpiar nuestra casa, orar por nuestra familia. Por eso hoy nuestro mensaje dice: línea de emergencia, el celular de Dios. Jeremías 33:33. Clama a mí y yo te responderé. Una tercera necesidad al clamar es recordar las misericordias pasadas. O sea, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. El enemigo quiere que nosotros mantengamos recordando los episodios dolorosos y traumáticos del pasado. Pero Dios quiere que nuestros pensamientos acerca del pasado tengan que ver con sus maravillas, con las cosas que Dios ha hecho a favor nuestro en la vida. ¿De cuántas cosas Dios te ha librado? Él lo puede volver a hacer. Miremos Salmos 77. Recordar las misericordias pasadas. El versículo 1 dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Esa es una certeza. Cuando clamamos a Dios, ya confesamos nuestros pecados, ya confesamos los pecados que identificamos a nivel generacional o familiar. Ahora tenemos la certeza que Dios nos va a escuchar. Y vamos a saltar al versículo 11 que dice: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en tu pueblo tu poder. Es tiempo. Es necesario en medio del clamor hacer memoria de las maravillas de Dios. Vamos a volver a Nehemías capítulo 9 versículo 4 y vamos a ver cómo ellos al clamar con voz fuerte declararon las maravillas que Dios había hecho en medio del pueblo de Israel. El versículo 4 dice: luego se levantaron sobre la grada de los levitas Yeshua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dice clamaron en voz alta.
O sea, empezaron a hablar a voz en cuello las maravillas que Dios había hecho. Ya se arrepintieron, ya confesaron los pecados de sus padres. Ahora vamos a declarar y a clamar, recordándole a Dios que Él ha sido bueno con nosotros a pesar de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. El Señor ha sido misericordioso. Y el versículo 9 dice: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, e hiciste nombre grande como en este día. Y dice: y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las daría. Versículo 21. Los sustentaste 40 años en el desierto, y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Veamos ese versículo 21. Qué bueno uno recordar las maravillas de Dios en tiempos de clamor. Es decirle al Señor: Señor, hoy yo clamo a ti, Señor. Así como tú hiciste allí en el desierto con tu pueblo. Ellos duraron 40 años en el desierto y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Señor, así puedes hacer con nosotros en este tiempo de cuarentena. Vemos en las noticias que se están alargando las fechas de ese tiempo de cuarentena. Hoy clamamos a ti como está escrito en este versículo 21. Eso es clamar con evidencias, es clamar a través del poder de la palabra. Miramos viendo también cómo Nehemías sigue recordándole a Dios en su clamor sus maravillas, pero no solamente sus maravillas, sino también cómo el pueblo se comportó frente a sus maravillas y él cómo mostró su gloria en medio de ellos. Seguimos leyendo el versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. O sea, aunque pareciera ser que no merecieran que Dios los escuchara, pero cuando el pueblo en su tribulación clamó a Dios, Dios no se pudo resistir, los escuchó nuevamente, los volvió a perdonar y volvió a ayudarles. Ese es Dios. No puedes admitir pensamientos de que si Dios fuera bueno no permitiría todo lo que está pasando. En ningún momento podemos echarle la culpa a Dios de lo que está pasando. Todo lo que está sucediendo simplemente son las consecuencias de las malas acciones del ser humano. Dice también aquí: y ellos clamaron a ti en su tribulación, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvases de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Este pueblo, sobre todo en tiempo de los jueces, mientras los jueces vivían, hay personas que tienen que sentir dolor para buscar de Dios. Hay personas que necesitan un policía para buscar de Dios. Sucedía que cuando ellos se apartaban de Dios y eran afligidos, buscaban a Dios, y Dios volvía y se acercaba a ellos y volvía y tenía misericordia de ellos. Y cuando ya Dios les daba paz, volvían otra vez y se apartaban de Dios.
Ahorita vemos en redes sociales cómo personas están enviando versículos, están enviando palabras por todo el mundo. Cómo las personas están enviando cada predicación a través de las redes sociales. Lo que anhelamos es que realmente el día que pase todo esto, no vuelvan las redes sociales a estar minadas de vulgaridades, no vuelvan las redes sociales a estar minadas de imágenes que lo que hacen es corromper el alma, no vuelvan las redes sociales a minarse de mensajes que no edifican. Ahorita, en medio del dolor, muchas personas solamente mandan versículos. Así era el pueblo. Cuando estaban en aflicción, ellos tenían un lenguaje de un pueblo temeroso de Dios. Pero estamos leyendo en el versículo 28, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Dios nos guarde de no aprender la lección. Por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia muchas veces lo libraste. Dice muchas veces. Muchas veces tenemos un Dios de amor y un Dios de misericordia. Una y otra vez el pueblo traicionó a Dios, y una y otra vez cuando ellos clamaban en su angustia, Dios los escuchaba, los hacía libres y volvía a su presencia con ellos. Y por último, es necesario en el tiempo de clamor hacer compromisos trascendentales. Ya trajimos a memoria en el tiempo de clamor las maravillas de Dios. Es recordar, recuerde, dígale al Señor: Señor, esa vez hace años que estuve en el hospital, que pensé que iba a morir, y tú me levantaste y salí sano de ese lugar. Padre Santo, eso que hiciste esa vez lo puedes volver a hacer. Señor, yo recuerdo esa vez que había escasez y tú enviaste a alguien con provisión. Eso tú lo puedes volver a hacer. Señor, yo recuerdo la vez que no tenía trabajo y tú abriste puerta laboral para mi vida y me bendijiste por años con estabilidad. Eso Dios lo puede volver a hacer. O sea que en el tiempo de clamor también la Biblia nos está mostrando hoy que es importante recordar en toda nuestra vida cuántas cosas Dios ha hecho antes, cuántas maravillas, porque Dios no se ha escondido. Él se ha dejado ver con el pan de cada día. A cuántos Dios guardó de un accidente, a cuántos Dios guardó aún de la muerte, cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros. Por eso, por último, es necesario hacer en el clamor un compromiso trascendental. Y clamamos: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, guarda mi familia, Señor, que no me toque la enfermedad, Señor, ten misericordia. Y todo le decimos a Él, a Él, a Él. Pero nuestra parte, ¿qué? Y toda persona que clamó a Dios y Dios le respondió, ellos hicieron su parte. Recuerden que David hizo una promesa al final. Dijo: Señor, y sácame de esto, perdóname, límpiame, y yo me convertiré en una persona que va a predicar tu palabra y va a ayudar a restaurar a otros como me has ayudado a mí. Es importante terminar el tiempo de clamor con compromisos trascendentales. En Nehemías 9:38 dice que al final de ese clamor que ellos hicieron, dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. O sea que ellos una vez clamaron, hicieron una promesa y la escribieron y la firmaron. Esa promesa fue firmada por 21 sacerdotes, 17 levitas, 44 líderes del pueblo, Nehemías y Sedequías. Ahora, ¿ellos qué le prometieron a Dios? Usted me dirá: mi pastor, pero ¿qué le puedo prometer a Dios? Ellos hicieron unos compromisos con Dios y los firmaron, y usted en su casa junto con su familia puede leer Nehemías capítulo 10. Lea el capítulo 10 de Nehemías y ahí se dará cuenta qué fue lo que ellos le prometieron a Dios. Alguna vez una mujer me llamó desesperada porque su hijo estaba a punto de morir. Una situación muy difícil en el hospital.
Entonces, ustedes saben que cuando uno llega por urgencias, solamente dejan entrar el familiar, pero hicieron una excepción y me dejaron entrar al cuarto donde él estaba. Él botaba sangre por la boca, por la nariz, estaba casi como muerto. Todo lo que se hablaba simplemente era que se estaba acercando el fin de ese joven. En ese momento, saliendo de ese lugar, que era un lugar donde era difícil entrar, muy reservado, me recosté, recuerdo, contra la pared mirando la puerta y le dije al Señor con un clamor en mi corazón: ten misericordia de esta mamá, ten misericordia de este hijo, Señor, que no se salga el alma del cuerpo de ese muchacho. Y en ese momento el Espíritu de Dios inquietó mi corazón y salí corriendo, y la mamá me estaba esperando afuera, y en el hospital había un árbol, y le dije: vaya a ese árbol y vaya y hágale una promesa a Dios. Vaya y hable con Dios, confiese. Si hay algo que usted tiene que confesar delante de Dios, hágalo. Yo no le puedo decir a usted que le prometa a Dios, pero usted sí sabe qué es lo que usted necesita cambiar en su vida. Porque si usted no hace un compromiso con Dios hoy para que Dios guarde la vida de su hijo, va a ser difícil que él viva. Recuerdo que ella se fue hacia ese árbol y ella empezó, allá se veía que ella lloraba y simplemente estaba orando, esperando que ella regresara. Nunca supe qué fue lo que ella prometió al Señor. Cuando ella me dijo: ya, pastor, ya hice lo que usted me dijo, entré rápidamente, volvieron y me dejaron entrar y oramos por el joven. El joven quedó en coma. Toda esa noche tuve que estar al lado de él, teniéndole un aparato en la boca para que la lengua no lo ahogara. Esa noche ese muchacho hacía unos gemidos muy fuertes, como si hubiera una lucha entre la vida y la muerte. De pronto quedó en coma y así pasaron 8 días. Y a los 8 días él se levantó como si nada hubiera sucedido. Dios hizo un milagro, pero esta mujer, cuando clamó, tuvo que hacer un compromiso trascendental. Y hay gente que quiere pedir la ayuda de Dios, pero no quiere tener compromisos trascendentales. Recordemos a Jonás. Cuando Jonás estaba en el vientre del pez, él hizo un compromiso trascendental, y él termina su oración y su clamor con un compromiso trascendental, donde dice en Jonás capítulo 2 versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. O sea, él está diciendo: yo salgo de este problema, y cuando se abra, cuando llegue a la iglesia, voy a alabarte, voy a levantar mis manos y pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. La línea de emergencia, el celular de Dios, está disponible para todo el que quiera clamar, como dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Y una vez que Jonás hizo ese compromiso trascendental, dice que Dios mandó al pez que vomitara al Jonás en tierra. Y no solamente Dios está esperando tu clamor, Él está esperando también nuestros compromisos. Vemos, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés y le habla, y Moisés tiene una experiencia sobrenatural con él allá en la zarza. Y cuando ya Moisés va a ir a hablar por primera vez con el pueblo y con Faraón, va a ir a obedecer lo que Dios le había mandado allí en ese encuentro que había tenido con Dios. Resulta que le aparece Dios por el camino y le va a quitar la vida a Moisés. Este es un pasaje que muchas personas a veces ni lo han leído, pero dice que Dios le apareció antes de que Moisés llegara ante Faraón, y antes de que se encontrara con Aarón, su hermano. Le sale al encuentro nuevamente Dios a Moisés para quitarle la vida. Eso está en Éxodo capítulo 4 versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Pero en este momento Séfora, que era una madianita, dice: entonces Séfora
que era la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Esto es un misterio, es algo tremendo. Como Dios le dice a Moisés: vas a ser libre, te voy a usar como un instrumento para hacer libre al pueblo hebreo de la opresión de Egipto. Y cuando él va a ir a hacer la tarea, se aparece Dios y le quiere quitar la vida a Moisés. ¿Por qué lo quería hacer? Esa es la pregunta. ¿Por qué sucedió eso? Simplemente porque Moisés se había casado con una madianita. Y los hebreos sabían que ellos no debían mezclarse con otros pueblos. Pero no solamente él se había casado con una madianita, sino que Moisés, una vez siendo llamado y comisionado, no había cumplido con el pacto que Dios había hecho con Abraham, donde todo varón que naciera hebreo a los 8 días de nacido debía ser circuncidado. Incluso los siervos, cuando las personas compraban siervos, si esos niños que nacieran bajo su autoridad debían ser circuncidados. Así tanto el hebreo como el siervo que ellos compraran. Pero pareciera ser que Moisés no había cumplido este compromiso trascendental. Entonces, en ese momento, el Espíritu de Dios, en medio del desespero, trajo una revelación a Séfora, y esta mujer circuncida al niño. Yo me imagino a Moisés ahí casi muerto, y esta mujer en angustia y desesperada, pero el Espíritu la guió a hacer lo que tenía que hacer. No era tiempo solamente de clamar, sino de cumplir una promesa, de cumplir un pacto que no se había cumplido. Y una vez que ella circuncidó al niño y cumplió con lo que se había establecido dentro del pueblo de Dios, inmediatamente Dios se detuvo y dejó vivir a Moisés. Ahora Moisés podía llegar con autoridad ante Aarón, ante el pueblo hebreo, y demostrar no solamente que había tenido un encuentro con Dios, sino que él había obedecido lo que Dios había pactado con Abraham. Así que el clamor se cierra con un compromiso trascendental. Creo que ha sido muy importante esta palabra, porque escuchamos ore, clame, pero hoy vimos 4 cosas necesarias para aprender a clamar. Ojalá que en familia se lean Nehemías capítulo 10 y vean qué fue lo que todos firmaron y prometieron a Dios para que Dios librara sus vidas de pueblos enemigos y de situaciones de aflicción. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por esta palabra, Señor, porque tú estás disponible, Señor, porque tú dices: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aunque las líneas de emergencia estén ocupadas, tú no estás ocupado. Tú estás esperando simplemente un hombre, una mujer que clame como David, un hombre que se aparte del adulterio y clame a ti y te pida perdón y se vuelva en amistad contigo. Tú estás esperando, Padre Santo, que reconozcamos que nuestra familia ha desconocido de ti, que nuestra familia en sus antepasados, muchos de ellos no confiaron en tu palabra y visitaron brujos y desataron espíritus de ruina sobre toda la familia. Pero, Señor Jesús, llevaste todas nuestras enfermedades y rompiste con toda atadura y toda maldición generacional, porque en ti las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amado Dios, es necesario al clamar recordar tus maravillas, recordar cada momento en que tú hiciste cosas grandes en nosotros. El enemigo quiere que recordemos lo que nos causa dolor. El enemigo quiere que recordemos lo que trae aflicción, lo que quita la paz. Tú no quieres que recordemos esas cosas. Tu palabra dice que cuando tú nos perdonas, todos nuestros pecados van a las profundidades de la mar, así como echaste
los carros del faraón y todo ese ejército a las profundidades de la mar donde nunca más se volverían a ver. Tú quieres que nuestros recuerdos sean tus maravillas, y así como nos has ayudado y nos has guardado muchas veces, lo puedes volver a hacer, Señor. Pero también tú estás esperando un compromiso. Tú estás esperando compromisos trascendentales. Es necesario, Señor, venir y decir en nuestro clamor: ¿qué esperas de mí? ¿Qué necesitas de mí? David dijo: yo predicaré, me levantaré, me restauraré y ayudaré a restaurar a otros. Padre Santo, este pueblo hizo promesas allí en Nehemías capítulo 10 y firmaron esos compromisos. Jonás, él declaró y prometió alabarte y pagar todo lo que prometió, porque él sabía que solo eres tú el que salvas. Y Séfora sabía que habían cosas pendientes en su vida y en la vida de Moisés, y que ella, como esposa de Moisés, tenía que cumplir también el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y ella, al circuncidar y cumplir ese pacto, tú le respondiste y Moisés no murió en ese momento. Gracias, porque tú escuchas el corazón contrito y humillado. Tú escuchas el corazón de los que confían en ti, de los que no confían en cosas hechas por las manos de los hombres, de los que no tienen confianza en fetiches, en cosas que, Padre Santo, lo único que son estrategias de Satanás para que el corazón del hombre no pueda conocer tus milagros y ver tu gloria y ver que todo lo grande, todo lo bueno y todo lo perfecto viene directamente de tu mano poderosa, de la mano del gran Dios de los ejércitos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel, que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú vas a
hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor